como cada lunes, a esta misma hora, comenzamos con nuestra sección Economía Tokenizada con Token City. Bienvenidos un día más a este programa donde todos los lunes a esta misma hora comentamos todo lo que está pasando en la actualidad en lo que se refiere a la tokenización de activos, a la economía tokenizada en general. Como todos los lunes, nos acompaña Rocío Álvarez Osorio, socia y CMO de Token City. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Y tenemos a dos invitados más, inversores, sobre todo conocedores de la inversión alternativa y con mucha experiencia. Son Pedro Antón Lázaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ya nuestro conocido amigo del programa, Félix Fuertes. Le tenemos al otro lado conectado ya a nuestras cámaras, le podemos ver en YouTube. Le tenemos, bueno, ahora entrará si no. Me tienes, Pedro. Vale, ahí estamos. ¿Qué tal, Félix? Muy bien, encantado de verte. Bueno, voy a presentaros un poco. Pedro Antón Lázaro es ingeniero naval, inversor Business Angel, mentor, consejero de startups tecnológicas, consultor financiero. Ha trabajado en Prisa Radio, en la tecnológica Oesia, otros procesos de reestructuración o transformación digital. Ha sido alto directivo financiero en el Grupo Telefónica, entre otras responsabilidades CFO en Brasil, fundador y CEO de T Gestiona, consejero en varias filiales de España y LATAM. También ha trabajado en JP Morgan. Larguísima la lista, Pedro? Uno tiene cierta edad. Y también un nombre maravilloso, por cierto. Pedro, buen nombre. Félix, ya le conocemos aquí en el programa, bueno, fundador de la Academia Formación en Inversión, es director del área de inversión de Rand Protocol, gestor principal en Bitoken Capital, además de ser uno de los 100 business angels más activos del ecosistema español. Ha trabajado también en banca de inversión, en Deutsche Bank, en auditoría financiera en PwC. Ha liderado un equipo de 18 personas en broker de divisas y tiene estrecha relación también con el ecosistema israelí de inversión, trabajando en proyectos de Our Crowd. ¿Falta algo? ¿Me dejo algo, Félix? Es que me has dejado tan mal con el currículum de Pedro que no quería que me... Además es un buen nombre. Ah, sí, verdad. Debería haberte dejado por el primero, entonces. Sí, tenías que haberme puesto el primero, macho. Claro. Que dice que ha quedado mal al lado de tu CV. No. Mucho más joven. Bueno, hechas las presentaciones, Rocío, recuerda a los oyentes un poco, a los que se incorporen ahora, que no hayan estado los pasados lunes, ¿qué es Token City? ¿A qué os dedicáis? Pues bueno, Token City es una compañía tecnológica que ha creado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias, para que cualquier compañía pueda crear, gestionar y negociar sus tokens, en concreto lo que son los security tokens. Los security tokens, sobre todo, son aquellos activos digitales que están respaldados por acciones, bonos, fondos, derechos económicos. Y actualmente pues estamos en el Sandbox, que es el Hub de Innovación Nacional y Banco de España, pues creando el primer mercado de valores tokenizado, regulado en la Unión Europea, así como también estamos creando ese mismo mercado en Suiza. Así que nada, y para nosotros es un placer hoy tener tanto a Pedro como a Félix, porque ambos dos son inversores de Token City y nos vienen a contar un poquito su experiencia como inversores, ¿no?, en el sector de compañías. Pues vamos con ello. Pedro, por ejemplo, empezamos contigo. Vienes de un background gran directivo en compañías internacionales. ¿Por qué y en qué momento te empiezas a interesar por la inversión en compañías? Pues entré en este tema, en este mundo, hace 8 años. Hice un curso en el IS, un curso de preparación para Business Angels, y a partir de ahí pues empecé a invertir, ¿no? Y fui conociendo gente a lo largo del camino, tanto por el lado de los emprendedores como por el lado de los inversores, ¿no? Explicándonos un poco qué es Business Angel, que lo decimos mucho, igual a algún oyente se le pasa la definición. Pues un Business Angel es el que invierte en startups tecnológicas, ¿no? Y startups pues son compañías, digamos, de alto crecimiento, ¿eh? Como su nombre indica, pues startups pues, que van a crecer muy, muy rápidamente. Y luego no sé si me imagino que en algún momento hablaremos un poco de la tipología de inversores y este tipo de cosas, ¿no? Para mí son los valientes, o sea, son los inversores valientes que hay, a nivel global y creen en un equipo y a la hora de poder invertir casi sin métricas, ¿no? O sea, por lo tanto, nosotros estamos más que agradecidos, como digo, tenemos a nuestros grandes valientes dentro de nuestro capital y, bueno, que nos ayudan en muchísimas cosas, ¿no?, día a día. Valientes que tienen que conocer el sector muy, muy, muy bien para
saber dónde están las oportunidades, ¿no? Sí, y lo vas conociendo. O sea, yo creo que tienes que conocer, tienes que entender parte del sector, parte del producto, entender que eso tiene un valor, que va a haber quien lo compre, quien lo valore, tal, etcétera, que le veas un potencial, pero muchas veces también vas aprendiendo. Digamos, yo lo que sé de tokenización lo he aprendido gracias a Token City. Félix, tú vienes de un perfil más financiero, broker. ¿Cuándo y por qué empiezas también a invertir en compañías? Bueno, un poco a colación de lo que ha estado comentando también Pedro y Rocío, hay dos puntos que creo que marcaron el antes y el después a la hora de empezar a pensar en invertir en startups y involucrarme con ellas. Uno de ellos fue ese libro, digamos, juego, Salir de la carrera de la rata, ¿no? De Robert Kiyosaki, lo jugué en 2015, hace 8 años. Y bueno, había una parte, ¿no?, del juego que decía que el 10% había que destinarlo a ONGs y a la beneficencia. Y yo pensaba, pues personalmente, antes que hacer eso, que no sé realmente qué utilidad está generando en la sociedad, pues prefiero hacerlo en startups, ¿no? Y aún así tampoco te creas que ese fue el motivo. El motivo fue porque en 2015, bueno, en 2016 entré en el ecosistema del cripto y todas mis inversiones en aquel momento eran en startups cripto, pero startups. Y ahí empezó ya esa dinámica de entender cómo invertir en proyectos pues no solo me generaba valor a mí, sino también me generaba valor a los demás, ¿no? Y bueno, pues yo también más o menos empecé hace 7 años, ¿no?, con estos dos conceptos. Has dicho ya un poco desde cuando empezasteis, pero ¿cuál es vuestra experiencia en el sector de la inversión en startups? Pedro, por ejemplo. ¿Empiezo yo siempre? Bueno, Bueno, no, si no, no importa, no importa. Voy cambiando, ahora la siguiente ya Pues cambia. mira, yo en estos años pues he invertido casi en unas 20 aproximadamente. Aparezco también en la lista esa de los 100 principales que comentaba de Félix. Y he invertido todos los años pues una o dos nuevas y reinvertido en alguna de las anteriores. Y normalmente casi todo lo he hecho siempre con otra gente. Digamos, encontré en una de la primera o la segunda encontré un par de personas y con esas invertí y luego se han agrupado más personas alrededor de nosotros, ¿no? Y yo diría que soy un inversor activo, digamos, de los que si se dejan los emprendedores pues les ayudas, ¿no? Que hay otros que son más inversores financieros, ¿no? Sin más. Félix, misma pregunta, ¿y qué tipo de inversor eres en este caso? En mi caso yo llevo 7 años, me gusta tener una tesis muy bien definida y solo me centro en esa tesis, salvo que sea algo extraordinario, que se salga de mi tesis, pero que venga pues con un track record importante. Yo en mi caso, y que no parezca que tengo más dinero que Pedro ni menos para invertir, pero bueno, en mi caso yo he invertido en más de 27 empresas y de las 7, o sea, de las cuales 7 han sido un exit. Es decir, que he podido vender mis participaciones o mis tokens, ¿vale? Porque también, en cierta medida, parte de las startups que invierto no tienen una participación, una acción asociada, sino un token de gobernanza. El que invierta en cripto sabrá de lo que hablo. Y por otro lado, también he tenido mis quiebras, ¿no? De hecho, Pedro y yo estamos en una startup juntos que estamos lidiando precisamente con ese cierre. O sea que, bueno, en ese aspecto, muchos fracasos, muchos éxitos, pero bien. Por el momento no me puedo quejar. No se gana y otra se aprende, ¿no? Sí. Yo hablando de exits he tenido uno completo y dos parciales. El completo es con Wilet, el sistema de pagos de Repsol, Wilet Clicking, que yo era accionista, ¿no? Y lo mismo, también se me han caído varias, pero es normal. O sea, aquí te dicen que en este mundo pues solamente 1 o 2 de cada 10 salen bien y con lo cual tienes pues que tener un buen múltiplo para recuperar. Y enhorabuena, Félix, por tu track record, ¿eh? Si has conseguido todas esas éxitos. No lo escuchamos ahora. Vamos ahora con Félix, para que esté preparado. ¿Qué debe tener en cuenta un inversor a la hora de invertir en compañías y sobre todo en startups? ¿Qué es lo que buscáis en vuestra inversión, Félix? Bueno, primero a colación de lo que decía Pedro, y muchas gracias, caballero. Yo he tenido suerte porque muchas veces en la parte de startups el problema real, el problema que existe es en la parte de liquidez.
Y eso es un poco con lo que tenemos que lidiar todos los business angels que nos involucramos con esos proyectos, luego ayudarles, ¿no? Y luego también que se dejen ayudar, ¿no? Pero bueno, generalmente dentro de mi tesis tiene que ser un proyecto que esté dentro del ámbito que controlo, y si lo controlo puedo involucrarme a echar un cable a los emprendedores y saber que yo puedo ser de ayuda a los emprendedores. Si yo creo que no lo voy a poder ayudar, puede ser un superproyecto, pero por ejemplo, pues empresas del sudeste asiático que me han llegado un montón, pues no invierto en ninguna, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Invierto en empresas españolas con un eje central concreto. Intento analizar sobre todo la parte de liquidez, que es la parte del exit final, que no es quién lo va a comprar, sino si realmente hubiera esta posibilidades de lanzar un token o de salir a bolsa. Y por eso, por ejemplo, yo soy inversor en Token City, porque uno de los puntos más fuertes, más potentes que creo que hay en Token City está no solo en el equipazo que tienen y el proyecto, que es un proyecto que entra dentro de esa trayectoria y ese crecimiento, esa evolución del sector blockchain, el sector Web3, sino que además es que hasta ellas mismas son capaces de generar su propia liquidez para poder dar éxito a sus propios inversores, por lo cual creo que es un punto muy a tener en cuenta dentro de la tesis de un inversor en startups. Cuando has dicho que inviertes más en mercado, por ejemplo, español que en sudeste asiático, ¿es porque conoces más el mercado o hay otras razones? Efectivamente, primero porque no voy a poder ayudar a esas startups a no ser que quieran entrar en el mercado europeo o en el mercado latinoamericano, y si no lo tienen en sus planes, probablemente yo no pinto nada ahí. Y segundo, porque probablemente tampoco quieran nada más de mí aparte del dinero, ¿no? Y, bueno, pues preferiblemente, antes que hacer una apuesta así, prefiero hacerlo en un entorno que conozco y que por lo menos sé que puedo echar un cable, puedo ayudar o puedo aconsejar. Y luego hay un punto muy interesante, y es que las empresas españolas tienen una gran capacidad de... Bueno, desafortunadamente la regulación no les ayuda demasiado, pero aún así los empresarios españoles, los emprendedores españoles tienen una mentalidad de internacionalización, de que si se tienen que ir a Estados Unidos y hacer un flipping y colocarse allí para poder salir a bolsa, poder encontrar poder realizar una nueva ronda de financiación más grande o encontrar un comprador, son capaces de hacerlo. Y eso generalmente, por ejemplo, en otras localizaciones, en otros mercados, puede ser, creo que, más complicado. Pedro, que empezamos a escuchar mal a Félix. ¿Qué es lo que buscáis en vuestra inversión? Pues a mí me pasa también en parte como lo que comentaba Félix, ¿no? Digamos que solamente he invertido en empresas españolas, pero todas, digamos, con esa capacidad o esa idea ya a priori de internacionalizar, porque nuestro mercado, hombre, pues no es muy pequeño, pero no es suficientemente relevante a nivel mundial, ¿no? Y también por el hecho de querer poder colaborar, de alguna forma poder ayudar. Entonces, si están más lejos es más difícil hacerlo, y el tipo de contactos, el tipo de cosas en los que les puedes ayudar, pues lo puedes hacer más que, digamos, con los contactos que tienes aquí o en otros temas que hayas estado por ahí, ¿no? Entonces, tipos de cosas que yo busco, pues busco mucho el equipo emprendedor, como comentaba Félix, que yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de Token City, pues es un plus clarísimo, por hablar de alguien que no esté presente, pues de Yael, ¿no? Que es la CEO, que es una ingeniera, conoce muchísimo semana pasada, justo. el producto, el mercado, la regulación. Es una persona que es muy importante también, extraordinariamente honesta. Eso es un tema que es muy, muy importante, porque estás haciendo una apuesta por unas personas que conoces relativamente poco, ¿no? Miras mucho el mercado. Yo creo que es un tema también muy importante para mirar el mercado. Y el mercado, por ejemplo, en este caso particular, pues es algo que está comenzando a desarrollarse, pero que tiene que explosionar en un momento u otro, tiene que crecer de una forma pues fuertísima. Ya ha empezado a dar muestras, y probablemente por el tema de no tener la regulación tan definida como ya la tiene ahora, que me imagino que eso habréis hablado en otros programas, pues con esa definición, pues eso va a ser, yo creo, un catalizador, digamos, para que el tema se dispare muchísimo, ¿no? Luego miras también temas como la exponencialidad o la capacidad, digamos, de la compañía a crecer sin demasiados recursos, y eso es lo que muchas veces te lleva hacia empresas más tecnológicas, muchas veces de software o relacionados, ¿no? Yo como tesis no tengo un sector o un tipo de compañía específico, lo que sea. Nosotros somos un poco más abiertos o más
agnósticos o liberales, pero como somos varias personas mirando, pues al final, si algo convence a todos, pues debe ser relativamente bueno, ¿no? Y bueno, luego vas mirando más criterios, pero probablemente los 3 más significativos son esos. Decías que, bueno, este sector está ahora mismo en auge por el ritmo que vemos de Rocío todos los lunes. Esto está a tope de power, ¿eh? O sea, claro, que nos trae además siempre buenas noticias. ¿Cuál es el perfil más convencional de un business angel? Claro, has dicho, bueno, pues como un directivo, un profesional, puede invertir comenzar a invertir en startups. Yo creo que hay 2, ¿no? Hay 2 tipos de perfiles. Unos son gente, digamos, más o menos mayores, como puedo ser, vamos, entre comillas, ¿no? De 100 maduritos de cierta edad, como yo, que suelen ser pues directivos que están más o menos avanzados en su carrera profesional, que tienen un cierto patrimonio, que a lo mejor han estado más o menos involucrados con tecnología o con un sector específico, con un aspecto que les llama la atención o que lo pueden utilizar en esa compañía. Y luego otros suelen ser más jóvenes, ¿no? Suelen ser gente que ha sido exitosa, como puede ser Félix, ¿no? Pues que a veces son emprendedores o no son emprendedores, que han lanzado o participado de algunas que les ha salido bien y el dinero que ganan pues lo reinvierten en más, ¿no? Yo creo que en todos hay un cierto tema de voluntarismo, de contribuir a la sociedad, ¿no? Digamos, en los business angel, aunque lo que invertimos es para sacar una rentabilidad, además una rentabilidad que tiene que ser importante para recuperar las pérdidas que tienes en otras, pues aportas mucho. Por ejemplo, yo en mi caso particular, pues con temas, como yo he hecho temas de finanzas y de tecnología, o de consejos de administración, pues les ayudas con ese tipo de cosas. Tienes más experiencia, ¿no? Uh-huh. Félix, misma pregunta. ¿Cuál es el perfil más convencional de un business angel? ¿Estás de acuerdo con esa diferenciación por edades? Bueno, estoy totalmente alineado con lo que ha dicho Pedro y efectivamente es un poco como comentaba al principio, ¿no? Con ese juego de padre rico, padre pobre, ¿no? De Robert Kiyosaki, donde ese 10-15% de lo que ganas deberías entregarlo porque te lo recibirás 5 veces, ¿no? De vuelta en el futuro. Eso es un poco la teoría, ¿no? Pero creo que sí que tiene cierta parte de querer aportar tu granito de arena a la sociedad, apoyar a personas que crees que tienen también ese voluntarismo de ayudar a la sociedad y que a ti también te gustaría que te ayudaran si tú tuvieras una buena idea, un proyecto y tuvieras la capacidad de gestionarlo. Luego también quiero incorporar un factor añadido, un valor añadido, o sea, una característica añadida al Business Angel o al inversor en startups, por hacer la diferencia, porque el Business Angel generalmente suele ser el que entra a ayudar al emprendedor y el inversor en startup no. El inversor en startup busca simplemente el retorno. Cuando pensamos en el tipo de producto para el inversor, que es invertir en una startup, es un producto de altísimo riesgo, incluso supera las criptomonedas, ya que hacemos aquí en My Economy esta historia, ¿no? A ver. Sí, perdonad. Entonces, al final, ese apetito al riesgo del inversor en startups es muy elevado y es un inversor o una persona que tiene que tener una apreciación del riesgo determinada y generalmente tiene que ser una apreciación del riesgo donde el capital que destina a invertir en startups pues es capaz de perderlo. Bueno, Rocío, que te tenemos aquí olvidada, No. también Business Angel, creaste además el ecosistema de emprendimiento e inversión en una de las escuelas de Grupo Planeta, así que, ¿qué te motivó para incorporarte al equipo de Token City? Pues la verdad es que me encanta además que esté hoy Félix Fuerte porque fue quien me presentó a Yaelo Acnin. Me presentó, sí. Sí. Qué bueno, mira. Todo queda en familia. Todo queda en familia. En octubre de 2019, en el South Summit, antes pre-pandemia, justo efectivamente yo estaba liderando todo lo que está en emprendimiento, innovación e inversión de Planeta en la parte de la Business School. Yo estaba gestionando unos 3.000 alumnos emprendedores. Estaba desesperada y justo ya él es que es emprendedora en serie. Entonces tenía previamente pues varias compañías y entre ellas había desarrollado una que justo ayudaba ya solo en software para gestionar ecosistemas de emprendimiento, innovación e inversión. Entonces empecé siendo cliente suya. Me resolvió un gran problema y bueno, pues por el camino estuvimos trabajando en varios proyectos conjuntamente con el ya fallecido Isaac Chocrón, maravilloso.
Y justo, pues bueno, me llamó en agosto de 2020 para proponerme el hecho de si quería incorporarme en el proyecto. Y nada, pues al final habíamos trabajado en varios proyectos juntas, había sido muy fácil, me apasionaba el sector y fue lo que hizo bueno, es que me enamoró el gran reto, ¿no? Al final vienes del mundo de inversión alternativa, la falta de liquidez que hay también en ese sector, y Token City era uno de los problemas que, bueno, pues que en eso estamos intentando la solución, ¿no? Justamente el lunes pasado nos contasteis, Yael y tú, en primicia que iba a comenzar, bueno, esta vez ya en pre-campaña de la ronda de financiación que comienza el próximo 12 de junio, ya. Así que, ¿por qué un inversor debería interesarse por este proyecto? Bueno, ahora se callan los Business Angels. No sabía. No, cualquiera. No sabía si la pregunta era para ella. Cualquiera de los tres. Pues mira, yo soy socio de Yael desde hace 5 años, digamos, en la iniciativa que tenía anterior, y esto es una extensión que en el fondo ellos hicieron la primera tokenización de una emisión de deuda convertible de una startup en una financiación, y después lo convirtieron en negocio. Yo creo que ¿por qué puede ser interesante? Hombre, porque es un mercado que va a estallar, o sea, sí o sí. Cualquier activo financiero es un activo inmaterial, y si se tokenizan hasta temas que son materiales, como pueden ser obras de arte o lo que sea, pues una cosa que ya de por sí es inmaterial, su tokenización es facilísima, digamos, la meten en un contrato inteligente, en un token, y ya está tokenizada, ¿no? Entonces, todo lo que hablan distintos foros, distintas consultoras, etcétera, es del crecimiento exponencial que esto va a tener, que hasta el momento no ha sido tan así, pero probablemente porque el tema regulatorio no estaba muy claro. Pero una vez ya clarificado el tema regulatorio, ellos van a tener la licencia europea a través de España, y van a tener también la licencia suiza de un exchange, o sea, de algo para permitir intercambiar a través de ellos, digamos, esos activos y sus valoraciones económicas, etcétera. Esto va a crecer de un momento a otro. ¿Y luego por qué? Bueno, pues porque reúne el resto de características. O sea, el equipo es muy bueno, es el momento apropiado. Esto es entrar, digamos, desde el momento inicial, con los riesgos que eso tiene, ¿no? Bueno, si entras a una compañía muy establecida, una Telefónica, un Santander o lo que sea, bueno, pues ya lo sabes, pero esto... Estás en el momento del nacimiento. Nos quedamos ya sin tiempo, así que rapidísimo, Rocío. Recuerda a las personas que estén interesadas en hacer esa reserva en la ronda de Token City, ¿dónde pueden hacerla? Bueno, pues la ronda de Token City pueden entrar en la propia página web de Token City, donde hay una pestaña directamente de inversión en Token City, o en la landing que hemos diseñado de invest.tokencity.com. Que lo hemos puesto abajo y está también en la descripción del programa en YouTube. Nos vamos, ya que nos quedamos sin tiempo, me están ya mirando fatal en el equipo. Pedro Antón Lázaro, Félix Fuertes y Rocío Álvarez Osorio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí de Token City. Gracias.